Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Estamos inmersos en plenas finales de la NBA entre los Dallas Mavericks y los Boston Celtics y hoy vengo a hablar de un tema que está dando bastante que hablar y voy a intentar responder y voy a intentar repasar todos los hechos que explican por qué los aficionados de los Boston Celtics odian realmente tanto a un jugador como Kyrie Irving. ¡Let's go! Como decía, estamos sumergidos, ¿no?, en plenas finales de la NBA. Hoy, cuando estoy grabando este vídeo, todavía no se ha jugado ese tercer partido. Van 2-0 ganando los Boston Celtics, así que mañana, que será cuando salga, vosotros ya sabréis el resultado. Pero bueno, no obstante, vengo aquí a hacer un episodio un poquito más atemporal. Y es que, pues bueno, he visto varios artículos hablando sobre el tema. También muchos me habéis preguntado, ¿no?, el porqué de este odio. Algunos decíais irracional. Ahora vamos a repasar pues un poco todo lo que ha pasado entre Kyrie Irving y los Boston Celtics para tratar de explicar, ¿no?, un poco pues todos estos abucheos y todo lo que ha estado pasando estos últimos días y lleva pasando los últimos años desde que Kyrie abandonó Boston. Y bueno, para repasar un poco todo esto, porque es algo que tiene varias etapas, ¿no?, digamos, he decidido dividir el vídeo un poco en actos, ¿vale? Creo que son 5 actos al final. El primero de ellos, vamos a empezar por la llegada, digamos, de Kyrie a la NBA, estos primeros años que vamos a repasar muy fugazmente. Luego ya pasaremos a la llegada a Boston, la salida de Boston y luego acabaremos también, obviamente, con unas conclusiones, ¿no?, de por qué viene este odio, ¿no?, que hemos visto, estos abucheos, pues bueno, un poco todo esto que se ha visto, las camisetas un poco en contra de Kyrie a las afueras del Garden. Y simplemente por repasar, como decía, vamos a ir con el primer acto. Este va a ser pues un poco simplemente por situar. Kyrie Irving, recordemos, llega a la NBA en 2011, es el pick número 1, tras una gran temporada consigue el Rookie del Año. Luego LeBron James vuelve a Cleveland, proveniente de Miami, después de esos 2 anillos, y juntos ganan uno de los anillos más impresionantes de la historia, remontando, yo creo que todos lo recordáis, ¿no?, esas finales de 2016, en la que remontaron un 3-1 con una importancia suprema de Kyrie Irving durante toda la temporada, los playoffs y, por supuesto, con ese triple final para terminar de ajusticiar, ¿no?, al mejor equipo de la historia en cuanto a números, ¿no?, en ese 73-9 de los Warriors. Y luego, tras ello, los Warriors deciden incorporar a Kevin Durant. Al año que viene se vuelven a enfrentar en otras finales. Aquí ya pierden 4-1. Bueno, ¿qué os voy a contar, ¿no?, de ese equipazo? Y aquí, ¿por qué quiero introducir todo esto, no? Porque aquí es donde se rompe un poco esta relación de Kyrie, LeBron, Cleveland, aunque ahora se llevan bien, pero bueno, Kyrie quería salir de ahí, entonces pide el traspaso, ¿no? Él vio que después de estas finales, él quería ser, pues digamos, no quería ser Robin, quería ser Batman, ¿no?, por ponerle una comparación, y decidió pedir ese traspaso, ¿vale? Entonces hasta aquí un poco este primer acto, estos antecedentes, ¿no?, de su llegada desde 2011, el anillo que ganan, 3 finales jugadas como Cleveland, o sea, como jugador, ¿no?, de los Cleveland Cavaliers, y él quería pues salir para liderar un proyecto. Entonces ahora vamos a pasar al segundo acto, que también es un poquito más corto, que es simplemente para repasar cómo llega, ¿no? Él pide este traspaso a los Cleveland Cavaliers, intentan convencerle, pero al final ven que la relación está un poco rota y que él quiere salir. Entonces, pues quieren sacar algo a cambio, ¿no?, digamos. Entonces se realiza un traspaso que iba a cambiar, ¿no?, pues un poco la historia, ¿no?, de ambas franquicias, ¿no? Al final, pues bueno, ahora los Celtics están aquí, pero bueno, luego repasaremos también el tema de los Jays, ¿no?, que también están por ahí involucrados. Pero como decía, este traspaso, llegan a Boston Kyrie Irving y me parece que una segunda ronda, y a Cleveland llegan Isaiah Thomas, que venía de realizar unos playoffs magníficos, luego hablaremos un poquito de ello, Jay Crowder, Ante Cizic y una primera ronda que venía precisamente de parte de los Nets, ¿no? Deciden, pues bueno, al final
final él está decidido, ¿no? Llega allí, dice que está decidido a marcar una época en Boston, diciendo que su contrato, a pesar de que va a expirar, que él quiere renovar el contrato y bueno, estar largo en la franquicia. Entonces al final pues la franquicia le convence, los Cavs deciden aceptar este traspaso, y Isaiah Thomas también venía en un muy buen momento, y al final pues deciden que se haga, ¿no? Entonces hasta aquí este segundo acto, ¿no? Hemos repasado el primero de estos primeros años, el segundo de este traspaso, cómo se dio, que lo pidió, recordemos, Kyrie Irving. Al final las dos franquicias pues acceden, ¿no?, a hacer este traspaso. Es verdad que Cleveland pues mostró ciertas reticencias por la salud también de Isaiah Thomas, por sus problemas con las lesiones, pero al final se da. Entonces pasamos al tercer acto y definitivo, que es su estancia en Boston. ¿Vale? Aquí vamos a repasar sus, bueno, no es spoiler porque todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Pero sus 2 temporadas. Y recordemos que llega junto a Gordon Hayward, seguro que tenéis muchos las imágenes en la cabeza. Se habló de una nueva época en Boston. Recordemos que este 2017, cuando él llega, es el primer año de Tatum, me parece, en la NBA, que lo habían seleccionado con el pick 3. Jaylen Brown el año anterior, en 2016, también lo habían seleccionado con el pick 3. Tenían un núcleo muy joven y muy importante con los Jays. Y bueno, estaba por ahí un viejo conocido, ¿no?, que todavía sigue, Al Horford. Teníamos a Marcus Smart también por ahí y otros muchos jugadores. Desde la primera temporada, pues al final quedan, creo que segundos en esta primera temporada. Llegan hasta las finales de conferencia, donde pierden, creo que en este caso contra Cavs, y pierden 4-3, si no recuerdo, aquel Game 7, ¿no? Y bueno, al final, una temporada luces y sombras, porque es cierto que Kyrie empieza bien, pero luego se lesiona porque había tenido una operación en la rodilla en 2015, que le habían colocado un par de tornillos. Parece que se va a perder solo el mes final de temporada, pero que va a llegar a los playoffs. Al final se pierden los playoffs por posibilidades, ¿no?, que decían de que se infectase, que si una bacteria. Bueno, hubo ahí un poco de cosas, ¿no?, un poco extrañas. Al final no puede jugar estos playoffs. Como digo, son unos buenos playoffs en teoría, ¿no?, para los Boston Celtics, que era un equipo muy joven, que estaba sin su principal estrella, como es Kyrie Irving, y acaban en unas finales de conferencia que no está nada mal, ¿no?, la verdad. Entonces, pues bueno, esta primera temporada, a pesar de que marcamos un poco esa cruz del final con Kyrie Irving, pues fue una temporada a nivel franquicia bastante fructífera, ¿no?, para los Boston Celtics. ¿Qué pasa? Que aquí ya entra el tema de la extensión de contrato. Kyrie Irving era elegible para una extensión de 4 años y creo que eran unos 105, 107 millones, si no recuerdo mal, pero bueno, él dice que no quiere renovar ahora, prefiere salir al mercado agente libre y así conseguir un mayor contrato, que podía firmar, creo que son 80 millones más, ¿no?, en total. Entonces, pues bueno, eso se entiende dentro de la franquicia. Él declara, ¿no?, que quiere seguir allí, que lo mejor estaba por venir, que no se preocupen, que venían unas finales de conferencia, que el año que viene iban a ir a por más, iban a aspirar a por el anillo. Y bueno, aquí se da la primera parte para entender todo esto, ¿no? Él empieza a dar ruedas de prensa, incluso dice que quiere que le retiren el número 11, ¿no?, que llevaba ahí en Boston en lo alto del TD Garden, que espera allí estar muchos años. Hace un anuncio incluso con Nike, con su padre, con Drederick Irving, ahí en el Garden jugando, que su padre había sido jugador profesional, creo que en Australia. Y bueno, al final da la sensación, ¿no?, de que él quiere firmar con los Boston Celtics, quiere volver a jugar allí. Su segunda temporada, él dice que van a conocer al verdadero Kyrie Irving, y al final nada más lejos de la realidad. Su segundo año y último, como decía antes, su primer año, pues llegaron a las finales de conferencia, pero no puede estar en los playoffs. Y en su segundo año, después de toda esta parafernalia, después de ruedas de prensa, después de entrevistas, todo parecía indicar que iba a continuar pues, por muchos años, ¿no?, en estos Boston Celtics, que también era una cosa que había preocupado a los Celtics a la hora de venir, ¿no? Y él siempre aseguró que quería quedarse a largo plazo dentro de la franquicia. Como decía, segundo año, la temporada 2018-2019. Acaban cuartos, un poquito peor. Él tiene una temporada difícil, Irving a nivel individual,
para ser un jugador, digamos, franquicia, pues no es la mejor quizás, pero empiezan los problemas. Tuvo algún problema en el vestuario, incluso se llegó a hablar de prescindir de uno de los Jays, tuvo problemas con los jóvenes. Él luego dijo, ¿no? Ya cuando estaba en Nets, que no había sabido pues gestionar todo el tema de los jóvenes, que no había sido el líder que todos esperaban de él, pero bueno, tuvo ahí bastantes problemas. Luego esto se unió a la muerte de su abuelo, a la que estaba muy unido en octubre de 2018, al principio prácticamente de esa temporada, algo que él dijo que personalmente le destrozó. Luego tuvimos aquella icónica charla con Kevin Durant en los pasillos, ¿no? del All-Star, seguro que todos lo recordaréis. Y bueno, al final se fueron dando cosas, pequeñas cosas que al final parecía que iban, pues no sé, ya no había tantas declaraciones de querer seguir y bueno, pasaron diferentes cosas. Empezó a haber rumores, él no desmentía estos rumores, él dijo cuando le preguntaban por la conversación con Kevin Durant que no tenía nada que ver, que simplemente eran amigos, algo que luego más adelante ya en los Nets pues se desmintió, ¿no? Y bueno, aquí empezó, como decía, a ver los principales problemas y que le hizo pues abandonar, ¿no? la franquicia de Boston. Lo que decía antes, ¿no? En el vestuario no parecía cómodo, parecía que no se entendía demasiado bien con los jóvenes, con los Jays, de hecho sonaron, ¿no? Incluso para alguno de ellos para salir, al final no lo hicieron, y menos mal, porque vemos a dónde han llegado ahora y lo que han conseguido en estos años. Otra cosa que molestó mucho a la parroquia de Boston fue que varias declaraciones, dijo que había mucho racismo en Boston, y bueno, esto también empezó a desgastar un poco su relación. También había pedido para el mercado veteranos, porque decía que faltaban veteranos, esto fue pues, algo que molestó un poquito dentro de la franquicia, luego lo de los jóvenes, que anteriormente comenté, y luego también hizo unas declaraciones después del All-Star, que le preguntaron un poco si iba a volver, si iba a salir al mercado de agentes libres, pero iba a volver a Boston, y él dijo en estas declaraciones que no le debía nada a nadie y no habló nada de esta renovación, no habló nada, dio como no sé, como largas, ¿no? Digamos un poco a la franquicia. Esto también, pues, sigue desgastando. Vamos sumando cositas, entonces vamos explicándonos un poco todo esto. Y bueno, al final, estos playoffs ganan 4-0 en la primera serie indiana. Kyrie está relativamente bien, pero en la segunda serie pierden 4-1 contra los Milwaukee Bucks en esta serie de 2019. Y bueno, al final Kyrie tiene un final de playoff desastroso, muy malos porcentajes, no actúa como el líder, ¿no? Que se supone que debería ser. Y bueno, al final esto hace que pues acabe, bueno, saliendo al mercado de agentes libres, firma con los Brooklyn Nets y además, pues bueno, faltando un poco a la promesa, ¿no? A lo que había hecho un año anterior, que decía que si quería quedar, campañas, un número retirado, y al final, pues acaba saliendo y acaba yendo a un contrato mucho más lucrativo, ¿no? Y juntándose con Kevin Durant en los Brooklyn Nets. Además, pues bueno, declaraciones, hubo una que molestó especialmente, ¿no? Que llamaba a los Boston Celtics, ¿no? Como la novia despechada, que no sabía por qué te había sido y bueno, que seguía llamando para preguntarle el por qué cuando a él ya no le importaba, ¿no? Entonces, evidentemente aquí pues empezó a gestar ya este odio, ¿no? Pues bueno, digamos todos estos abucheos que hemos visto luego, porque un jugador que un año antes te dice que se va a quedar, que quiere retirar su número en la franquicia, que quiere ganar anillos allí, pues nada, un año después está fuera. Además, si miramos lo que hizo allí, los primeros playoffs no jugó, los segundos, la primera ronda más o menos bien, pero la segunda no apareció, porcentajes desastrosos, 4-1, perdiendo en semifinales de conferencia, y bueno, al final después de esto deja tirado relativamente al equipo y se va, ¿no? Después de haber hecho ese traspaso, ¿no? Por él. Luego, hasta aquí llegaría, digamos, este tercer acto, ¿no? Que habíamos hablado un poco pues, de su estancia en Boston. Ahora vendría y hasta aquí ya vemos el odio, ¿vale? Que va habiendo. Y ahora vamos a ver ya pues lo que estamos viendo, el porqué de todos estos abucheos, camisetas, un poquito todo, ¿no? Porque hasta aquí sí que había mucha molestia por parte de los aficionados, por declaraciones, por haber faltado a su palabra, pero ahora empieza el enfrentamiento, ¿no? Kyrie Irving es cierto que en su primer año, creo que son 3 o 4 partidos, los pierde contra Boston por tema de lesiones. Entonces, pues bueno, ahí simplemente, pues bueno,
el mítico Where is Kyrie, ¿no? Que se decía en el TD Garden cuando se enfrentaban los Boston Celtics y los Brooklyn Nets y él no estaba, ¿no? Pero bueno, no se habían enfrentado todavía. Luego hubo un episodio, que creo que fue de los primeros, una vez ya él en Brooklyn, ¿no? En esos Nets, que es cuando pasa él, creo que es en pretemporada, no recuerdo bien, o en los primeros partidos, pasa con el Botafumeiro y cuando le preguntan por el TD Garden y cuando le preguntan por qué, dijo que un poco pues para quitar los malos auras o bueno, o un poco así, ¿no? Limpiar las energías, creo que había dicho. Luego se ven las caras en playoffs, el primer año, ganan 4-1 y cuando le preguntan, ¿no? ¿Por qué le preocupa de Boston? Él siempre decía el tema del racismo, ¿no? Él siempre, pues desde que vuelve allí, cuando les ganan playoffs, pues recibe abucheos constantes, incluso le llegan a lanzar una botella, pero bueno, todo esto viene por las declaraciones que él iba haciendo y por esa promesa incumplida, ¿no? Hace un año. Además, Kyrie, todos creo que recordamos el episodio en el que él pisa el logo, también dedica peinetas, ¿no? Un poco a los aficionados de los Boston Celtics cuando está en la banda a punto de salir o a punto de sacar. Y bueno, al final, eso, lo que decía antes, ¿no? Declaraciones como lo de la novia despechada, que sienta fatal, no me extraña, ¿no? En Boston. Al año siguiente sí que es verdad que se vengan y muy bien estos Boston Celtics con un 4-0 a los Nets en playoffs y llega como destruyendo ya el proyecto de aquellos Brooklyn Nets. Al final, desde entonces y a expensas de lo que pasa en el partido de esta noche, que vosotros ya lo sabéis porque este vídeo saldrá mañana seguramente, pues lleva creo que son 12 partidos seguidos perdidos contra los Boston Celtics, una especie de maldición. En estos primeros partidos que hemos visto los dos en Boston de estas finales, se le ha visto muy lejos en cuanto a aportación de lo que se espera de él. Veremos si esta noche en Dallas pues se puede hacer algo y vamos, le van a necesitar. Si no, es imposible que sin uno de los mejores Kyrie estos Dallas Mavericks puedan competir, ¿no? A unos Celtics que parecen haber, pues bueno, encontrado, ¿no? Esa plantilla, ¿no? Esos jugadores idóneos para volver a ganar un anillo 16 años después. Y bueno, ya como último acto, como quinto acto, y por repasar un poco todos estos motivos y que nos quede claro, porque hay mucho, hemos repasado pues un poquito toda la historia del antes, de cuando estuvo allí y el después, pero bueno, si tuviéramos que destacar, digamos, unos motivos. Primero y fundamental, el tema de promesas incumplidas, declaraciones diciendo que se quería quedar, anunció con su padre, quiero que retiren mi número y un año después sales al mercado y te vas a los Brooklyn Nets. Esto es el motivo principal. Luego también algo que comentan, Isaiah Thomas, que venía a hacer unos playoffs extraordinarios, había perdido a su hermana y después, justo de venir del hospital, metió 53 puntos a aquellos Wizards, incluyendo creo que eran 9 o 10 en la prórroga para ganar. Isaiah Thomas era un jugador muy querido, que tenía problemas de lesiones, pero un jugador muy querido y al final también salió en el traspaso, ¿no? Entonces al final esto fue algo que molestó bastante porque Kyrie al final no hizo realmente nada reseñable y perdieron a un jugador que sí que quería mucho la parroquia como Isaiah Thomas. Luego también el tema del racismo, que siempre dijo que era contra él porque Boston era una ciudad, ¿no? Una población muy racista. Eso también es algo que molestó bastante. Luego pues por todas las declaraciones posteriores, como lo de la novia despechada, obviamente, tema de pisar el escudo, también que lo hizo a propósito volviendo con los Brooklyn Nets, que todos tenéis la imagen seguro en la cabeza, tema de las peinetas, también insultó él devolviendo los insultos a aficionados de Boston, y bueno, al final yo creo que estos son todo un poco los motivos. Espero que esto os haya ayudado también a saber, ¿no? Por qué estas camisetas de Kyrie ahí fuera insultándole, por qué esta animadversión, digamos, hacia un jugador como él. Al final todo se resume en eso, ¿no? En promesas incumplidas, en declaraciones que no gustaron nada. Y bueno, creo que si bien el odio, obviamente nunca, creo que nunca, ¿no? Deberíamos hacer o cometer actos de odio, pero sí que es verdad que Kyrie Irving pues no se portó bien, ¿no? No se portó bien con los Boston Celtics. Al final también las lesiones pues él no las elige, pero bueno, creo que bueno, que tienen motivos pues un poco para al menos abuchearle y
bueno, y lo están haciendo parece bien, ¿no? Porque no se le da nada bien a Kyrie Irving jugar. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya aclarado un poco estos motivos y los que no conocíais o os habíais olvidado, ¿no? Un poco de toda esta cronología, de todo lo que había pasado, pues esto os haya ayudado a repasarlo. Así que nada más, seguiremos cubriendo estas finales como siempre, también datos curiosos de todo en las redes sociales y nada más. También estad atentos a mi Instagram, porque en los próximos días saldrá un sorteo para celebrar esos 100.000 seguidores, como digo, en Instagram. Así que nada más, nos seguimos viendo por aquí en el canal de Cancha NBA y a disfrutar de las finales de la NBA.